Okay, guys, so today our lesson for the week is going to be plant life cycle. Um, Last week we learned, well, on the last 2 weeks we learned about plant adaptations and animal adaptations. So now we're going to go back to plant and learn about their life cycle. Ok, niños, la semana pasada, bueno, esta semana vamos a hablar de el ciclo de vida de las plantas. Las últimas 2 semanas aprendimos sobre las adaptaciones de las plantas, luego las adaptaciones de los animales y ahora vamos a regresar a las plantas para hablar de su ciclo de vida. Entonces, nuestra primer palabra de vocabulario, our first vocabulary word is life cycle. What does life cycle mean? The change that a living thing goes through during its life. Ciclo de vida. Los cambios que experimenta un ser vivo durante su vida. So, life cycle, if you can see the picture, it begins with a seed. Usually begins with a seed. Then it moves on to start growing a little bit of leaves. Then it becomes a mature plant, which is one that grows. It's almost full size. Then it begins to grow flowers. And then from the flower it grows, the flower turns into a fruit. And then inside the fruit, we know that they have seeds. And then the cycle goes on again. That's why we call it a cycle. It's like a circle because it never ends. El ciclo de vida de las plantas empieza con una semilla. Después a la semilla crece un poquito y le salen unas hojitas. Después, cuando pasa el tiempo, se convierte en una planta madura, que es una planta de tamaño grande. A esta planta le van a salir flores. Las flores se van a, no siempre, ¿verdad? Pero algunas veces las flores se convierten en una fruta y de la fruta sabemos que hay adentro una semilla y luego vuelve a repetirse el ciclo. Por eso le decimos que es un ciclo, porque no tiene fin, se va a repetir siempre. Ahorita dije que no todas las flores se convierten en una fruta, ¿verdad? Pero de la flor sí va a nacer una semilla. O sea, aunque quitemos la parte de la fruta, adentro de la flor va a estar la semilla. Después, we have the seed. Like I said before, the seed is the origin. It's where the plant first is born, right? So a plant part that contains a tiny plant and store food. So inside this little bean, which is called a seed, this is where the plant is. It's tiny, but it's going to grow, grow, grow. It's going to grow leaves, it's going to grow a stem and roots, and that's where the plant is going to come from. So, esta es una semilla, una parte de la planta que contiene una pequeña planta y alimentos almacenados. Es una parte de la planta, o sea, no es toda la planta, pero adentro de este frijolito está la planta así bebé y conforme pasa el tiempo le va a crecer un tallo, le van a crecer hojas, le van a crecer raíces y después de ahí va a producir una semilla y va a empezar nuevamente el ciclo. Después, next we have seedling, a young plant that grows from the seed. So this is the seed, it's always going to stay underground and then it's going to grow roots at the bottom. And then when it first comes and pops from the ground and it grows some tiny leaves, this is what a seedling is. Planta de semillero. A lo mejor ustedes no han escuchado esta definición porque es muy rara de usar, ¿verdad? Pero de semillero que es como de un huerto pequeñito. Una planta joven que crece de una semilla. Entonces, la semilla se quedó debajo de la tierra, le salieron raíces y después le brotó un tallo y unas hojitas. O sea, esta es la planta bebecita, o sea, ya es como, ya no es un bebecito, pero es como un niño, una planta niña, o sea, es una planta joven, ¿ok? Em, Germinate.
to sprout open to begin sprouting a plant from a seed. So this is the baby plant. This is actually the baby plant. We can see still the bean. Here's the bean. It's not underground as it should be. Like maybe I chose the wrong picture, but it's supposed to be underground, and then the first leaf and stem that comes out, that's when it begins to germinate the plant. Germinar, cuando comienza a brotar una planta de una semilla. Entonces, esta es la planta bebé. Esta es la más pequeñita plantita que apenas, aquí vemos el frijolito y apenitas le empezó a salir un tallito y unas hojitas bebés. Entonces, la semilla, pues sabemos que debe de ir debajo de la planta, aquí ya abajo de la tierra. Aquí ya le salieron las raíces y apenas le brotó un tallito y unas hojitas, ¿ok? Esta es la planta bebé. Now we have mature plant, a plant that has been an adult with seed and is able to reproduce. Planta madura, una planta que se ha convertido en un adulto con semillas y es capaz de reproducirse. Okay, so this plant is not a baby anymore. It has grown. It has flowers, then it grows some more flowers. And like I said before, the flowers store the seeds. So this is the biggest plant. And then from here, this is the mature plant. And from here is going to, the seeds are going to fall to the ground, or a bee is going to come and get the seed and take it to another place, but the seed is going, from the mature plant is going to grow a new seed, a new plant. Like I said, like you can see here, here's the seed that fell to the ground, and then it's growing a baby plant again. Una planta madura, entonces empezó siendo una semilla, luego le empezaron a salir hojitas y luego creció un poco más y luego creció una flor y luego 3 flores, y como dije antes, adentro de las flores están las semillas. Entonces de estas flores va a caer, o se la va a llevar una abejita o una mariposita, se la va a llevar a otro lado, pero cuando la semilla llegue al suelo va a crecer una nueva planta y el ciclo se va a repetir nuevamente, pero de la planta madura va a salir una semilla y de ahí va a comenzar el nuevo ciclo. So from the mature plant is where we're going to get the new, well, the seed that where it's going to grow a new plant. Reproduce, to make more living things of the same kind. This is reproduce, guys, when a mother or a dad and a mom, and then they have a baby, right? Like your parents have you, so they reproduce. And it happens the same with animals, though. Two, it needs to be two. So a mom elephant and a dad elephant, they had a baby. A dad giraffe and a mom giraffe had a baby, and that's called reproduce. In plants, there's only need to be one plant. There's no mom plant and dad plant. It's just one plant, and then from there we're going to have a baby. The plants also reproduce when they have the seed. The seeds don't plants don't have babies, right? They have seeds, and that's where they're going to reproduce. Reproducirse, hacer más seres vivos del mismo tipo que el organismo. Entonces, es reproducirse un papá, una mamá y tienen a un bebé humano. Un papá elefante, una mamá elefante y tienen a un bebé elefante. Un papá jirafa y una mamá jirafa tienen a un bebé jirafa, ¿verdad? No van a tener a un bebé, los jirafas no van a tener un bebé cocodrilo, pues no, ¿verdad? Y con las plantas sucede similar. Las plantas de la misma forma se reproducen, pero no necesitan un papá planta y un mamá planta, ¿verdad? No, nomás es una mamá planta y de la planta van a ser una semilla, y la semilla es la reproducción de la planta. Es como la planta va a ser más plantas por la semilla.
Entonces, y va a ser el mismo tipo de planta, va a ser igual por ejemplo, si es una planta de tomates, la semilla que va a dar esa planta va a ser de tomates, no va a ser de manzanas, o sea, no, va a ser exactamente lo mismo. The next word is pollen, a powdery material made by flowers that helps make seed. So powdery means like like dust that it's made by the flower. This is the flower. You can see these yellow thingies. That's the pollen. Okay, and this is what the flower makes to make a seed. You can see how the bee is going to come here. It has already some pollen in her legs, and this is a lot of pollen, so this is what is going to help the flower make the new seed. Polen, un material en polvo hecho por las flores que ayuda a producir semillas. Ok, entonces esta es la flor y estos puntitos amarillitos que vemos aquí es el polen, es como polvo, así muy, muy chiquito polvo. Entonces que las abejitas llegan, se sientan aquí en la flor y se llenan de este polen. Aquí vemos que la abejita ya tiene este polvito, lo lleva aquí también y de aquí, de este polen, es como se va a crear la semilla. Pollination, the transfer of pollen from one plant to another plant. Polinización, la transferencia de polen de una planta a otra planta. Entonces, cuando las abejas, when the bees or the butterflies or any other bug like a ladybug, a, a beetle, all of those help for pollination. So when they go in the plants and the flowers and they sit on there and then they go to a new plant, a new flower, they take that pollen with them and that is going to spread the seeds around the garden, and that's how a new plant, a new flower or plant is going to grow. Okay, so pollination can happen through the animals and as well as through the wind. When the wind blows, it takes the pollen to other places, it makes it spread out, and that's how we get new flowers. Polinización, la transferencia del polen de una planta a otra. Entonces, cuando las abejitas o las mariposas o las vaquitas o los escarabajos, por ejemplo, llegan a la flor y se sientan en la florecita y luego van a otra flor y se sientan en la otra flor, pero cuando están volando es cuando el polen se cae y ese polen lleva la semilla y de esa forma es que van a nacer otras flores en otros lugares. O sea, así es como se llena un jardín de flores por la polinización. La polinización puede pasar gracias a los animalitos que les dije o por el viento. Cuando el viento sopla, ese viento también em, carga polen y cuando el viento baja, o sea, ese polen llega al suelo, ahí va a crecer flores nuevas. Por eso es que durante la temporada ahorita de primavera, mucha gente tiene alergia porque hay mucho polen en el viento, pero eso crea nuevas flores, entonces es bueno. Seed cones. Did you know that this is actually a seed? The part of some the part of some seed plants where reproduction occurs. Conos de semillas, las partes de algunas semillas donde se produce la reproducción. Okay, so this is obviously from a pine tree, a pine, right? So this is the seed of the pine tree. This is where the new pine tree is going to grow. So when this goes underground, this is the seed, okay, for them. So from here is going to grow a new tree, right? A new pine. Los conos de semillas, estas en español creo que les decimos piñas, pero esta es una semilla. Esta es una semilla, esta es la semilla de un pino. Entonces de aquí va a crecer un pino cuando llegue
al suelo cuando esto se entierre o así. O sea, de aquí van a ser un nuevo pino. ¿Tú sabías? No son, haz de cuenta que la semilla es lo que vemos aquí adentro, lo que sería como el tallo. The seed, it's what we see on the inside. Can you see it right here? This part, the middle part, that's the seed of the pine tree. Spore. This is actually our last word. Yay! Reproductive spores that can occur into new plants. Are these little tiny dots? This is actually a new word for me too. I didn't know this. So sometimes when you look at a leaf and then you turn it over and you see some dots on the leaf, those are spores and it's going to help the reproduction of the plant. It's going to help the plant make new trees or make the leaves grow. So I always thought it that the plant was sick. That's what it was showing this, but no. Now I learned that these are called spores and they help the plant. They are good for the plant. Esporas, estructuras reproductivas que producen, que pueden crecer en nuevas plantas. Estructuras reproductivas que pueden crecer en nuevas plantas. Yo no sabía esto, yo siempre creía que, haz de cuenta que estas están debajo de las hojas de las plantas. Cuando ves una hoja de una planta y la volteas y luego tiene así como muchos puntitos, esas son las esporas. Yo siempre pensé que esas eran como que la planta estaba enferma y se le estaban, eran como bacterias o bichitos, pero no, ya me di cuenta que son esporas y que le ayudan a la planta a reproducirse. Cuando estas crecen en las plantas nuevas, on the new plant. Okay, so these are good for the plant. And that's it for our vocabulary lesson of the week. If you have any question, if you need me to go over some things, make sure to remind me on the weekly meeting that we have every Wednesday at 10:30 on Schoology. Entonces, esta fue nuestra última palabra de vocabulario. Esto es todo por nuestra lección de vocabulario de la semana. Si necesitas que vuelva a explicar alguna de estas palabras o si necesitas ayuda con algo, recuérdame la conferencia que tenemos todos los miércoles a las 10:30 en Schoology. Bye.